Hola, preciosa mies del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio que el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para él siempre sea todo el honor y la gloria por siempre. Amén. El tema que el Señor nos ha prestado para hoy, para vida eterna, se va a llamar Le temes al hombre, pero no a Dios. Vamos a estar basándolo en Hebreos 12, verso 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te presento, Señor, este tiempo para que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, guiándonos, Señor, ministrándonos, Señor, como tú solamente lo sabes hacer, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones cada día más contigo, decisiones serias, decisiones definitivas, Padre, y que aprendamos, Señor, a temer tu nombre en todo tiempo, en cada circunstancia de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. También, Señor, reconozco hasta ahora que soy simplemente una vasija de barro y que el único honorable aquí eres tú, Padre. Gracias, Señor. Gracias, dulce Jesús. Amén. Bueno, preciosa mies del Señor, el consejo que el Señor nos tiene para hoy es muy hermoso, porque nosotros como hijos de Dios debemos aprender a entender que así como el Señor ha permitido en nosotros tener padres, tener reglas terrenales, ¿cierto? Mientras estamos en esta tierra los vivientes, es con propósito, ¿cierto? Y el consejo que el Señor nos ha entregado hoy para vida eterna trata de esto. Dice, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Tal vez algunos hijos que tal vez hoy en día son padres, ¿cierto? Entonces al Señor, no crecieron con los padres tal vez juntos, no crecimos tal vez me incluyo, con mamá y papá, pero tal vez crecimos con alguien que nos estaba allí direccionando, ayudando, porque humanamente el Señor sabe lo que creó y cómo lo organizó, ¿cierto? Siempre necesitaríamos de alguien allí. Sin embargo, los padres siempre nos han disciplinado con un propósito. El propósito es de enfocarnos, ¿cierto? El propósito es de ayudarnos a que crezcamos derechos, ¿cierto? A que crezcamos con valores. Y pues es una bendición al mismo tiempo, aunque al principio tal vez no lo vemos así, porque somos inmaduros, tenemos el pecado que mora en nosotros desde que nacemos, ¿cierto? Y pues queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso el Señor colocó a nuestros padres para que nos disciplinaran. Ahora, a ellos, lógico que los obedecemos, los respetamos y, como dice aquí la palabra, aún los veneramos, ¿cierto? Es decir, los escuchamos, los respetamos. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios en este específico versículo que estamos leyendo hoy en Hebreos 12:9 nos hace un llamado a entender que así como nosotros obedecemos a nuestros padres o a nuestros guías, qué bonito sería hacerlo con Dios. Porque sigue diciendo el versículo 9. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es la pregunta que nos hace aquí el apóstol. Entonces, amados, obediencia, respeto, aprender a escuchar a nuestro Padre Celestial. Es lo que aquí el Señor nos está diciendo. Así como lo hicimos y lo hemos hecho
desde niños con nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿por qué nosotros no aprender a dejarnos guiar del Señor? Nuestros padres terrenales tal vez nos disciplinaban para lo que ellos sabían terrenalmente que nos podía servir, ¿cierto? Como por ejemplo, nos corregían por algo que ellos veían en nosotros que sabía que necesitábamos ser corregidos. Y al mismo tiempo, iba a ser por un corto tiempo, porque al final vamos a crecer y ya después tendríamos que confrontar la vida, ¿cierto? Ahora, Efesios 6, del 1 al 3, también nos confronta cuando nos dice que debemos obedecer a nuestros padres. Y allí nos relata una gran bendición. Lo mismo en los mandamientos, ¿cierto? Como dice Deuteronomio capítulo 5 o Éxodo 20, nos habla de los mandamientos y específicamente el mandamiento número 5, nos está hablando el Señor que hay una promesa fiel y verdadera para los hijos que obedecen a los padres. Hay una promesa de vida, de larga vida y de que todo nos va a ir bien. Ahora, esa palabra la ha declarado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y es una palabra firme para cuando estuviésemos aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo, a usted y a mí, como iglesia del Señor, nos hace meditar. Si el Padre eterno nos ha dicho esta palabra, ¿qué esperamos nosotros también para obedecer al Padre que la ha dado? Obedecemos a los padres terrenales, amén. Pero al fin y al cabo, amados, esta misma promesa la quiere nuestro Padre eterno, que nosotros la practiquemos para con Él. Porque el Señor aquí nos está diciendo, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Él nos está haciendo un llamado para vida eterna. Un llamado para que lo tomemos en cuenta, porque muchas veces aún caminando en el camino del Señor, nos cuesta obedecer. Pero Él es el Padre que nos va a ayudar a enderezar el camino. Solamente necesitamos ayudarnos, poniendo de parte de nosotros, ¿cierto? Nuestra parte, nuestro 50%, para que Él ejecute el otro 50%, el cual es la parte más, tal vez, que lo veamos tal vez imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces miremos lo hermoso de este verso bíblico que el Señor nos ha regalado para vida eterna, que Él nos quiere dar vida y vida eterna. No solamente la vida que el Señor tal vez nos da aquí esta palabra para cuando estamos en la tierra, ¿cierto? Vida larga, vida y que nos vaya bien. Qué hermosos deseos que el Señor tiene para sus hijos en la tierra, pero al mismo tiempo quiere que nosotros lo obedezcamos para vida eterna, para darnos la vida que de verdad necesitamos para siempre. Ahora, salgámonos un poco de casa, salgámonos un poco a la vida cuando ya crecemos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a las autoridades terrenales, ¿cierto? Como por ejemplo que son los jueces, la policía, las cortes, ¿cierto? Tenemos tal vez también a los jefes, ¿cierto? Aquí también incluirían esas autoridades. Tal vez en las escuelas, universidades, también autoridades, ¿cierto? Pero normalmente, pongamos un ejemplo, a la policía. Normalmente tenemos señales, ¿cierto? Tenemos señales de tráfico, tenemos de tránsito, tenemos leyes, ¿cierto? De orden, y que si usted y yo las sabemos, normalmente tratamos de seguirlas muy puntuales. Y si por ejemplo nos para la policía por X o Y motivo, usted en ese momento tiembla, se asusta, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y si por ejemplo te pasas un stop o te pasas un semáforo en rojo, tú tiemblas, te preocupas. Wow, tengo que pagar ahora un dinero. Tal vez tengo que confrontar una corte, qué sé yo, la magnitud del problema.
Pero lo que el Señor nos quiere hacer entender como iglesia del Señor es, en ese momento, amados, temblamos, nos da temor, tenemos miedo del hombre, de la ley. Pero si de esa manera nosotros viéramos la autoridad de nuestro Padre Celestial, la autoridad suprema, para poderla obedecer de la misma manera, le cuento que el Señor haría con toda su mies grandes cosas. Al mismo tiempo olvidamos que hay leyes celestiales y que por eso muchas veces nosotros, al olvidarla, muchas veces nos cuesta o nos duramos más tiempo para alcanzar lo que tanto le estamos pidiendo al Señor, ¿cierto? Porque como sabemos que el Señor tal vez no nos está haciendo esa reprensión como lo haría tal vez otro humano en el momento, por ejemplo, de un policía, como es el ejemplo que tomé, entonces pues la tomo suave. Tal vez a veces aprovechamos que Dios es un Dios de amor, de compasión, de oportunidades, entonces le fallamos una tras otra vez. Sin embargo, el Señor nos da las oportunidades, nos ayuda, nos amonesta, porque nos ama. Pero al mismo tiempo nosotros tomamos las cosas tan tranquilamente que lo que hacemos es que atrasamos los planes del Señor, ¿cierto? Otra cosa, vámonos ahora a otro ejemplo, un dictamen médico. Por ejemplo, ya sea de uno mismo o ya sea de un familiar, ¿cierto? Hay un dictamen médico, hay una respuesta de unos resultados y que tal vez el médico encontró cierto tipo de anomalía en el cuerpo y te mandó o nos mandó unas medicinas, ciertas órdenes tal vez médicas, exámenes, y lo hacemos muy puntuales, ¿cierto? Si nos mandó ciertos exámenes, por ejemplo, de sangre, entonces vamos muy puntuales y también seguimos esas órdenes que el médico nos da. Como por ejemplo, debes tener un tiempo de ayuno en tu cuerpo. No puedes consumir comida o leches o café, ciertas comidas antes del examen de sangre, por ejemplo. Entonces nosotros lo hacemos muy juiciosos, ¿cierto? Y se nos olvida que nuestro Dios también en su palabra hermosa nos habla del ayuno. Pero como es una decisión personal, nosotros no la tomamos muchas veces en serio o no le prestamos atención. Y saber que esas son herramientas tan hermosas que el Señor tiene allí para que nosotros crezcamos en el Espíritu. Pero no le prestamos atención porque no hay un médico que me diga, cierto, terrenalmente que lo haga. Lo mismo da con unas pastillas que nos envíe el médico o una medicina. La tomamos muy juiciosos. Pero cuando llega el momento de tomar la medicina diaria, que sería, por ejemplo, una dosis diaria, leer la palabra de Dios diariamente, ¿nos parece aburrido o simplemente no tenemos el tiempo? Miremos la magnitud que el Señor nos presenta en este pequeño versículo de Hebreos 12:9. Entonces, amados, en sí, si nosotros tomáramos en serio a Dios y de la manera que Dios quiere que lo tomemos como iglesia del Señor, porque eso es un consejo para nosotros, para la iglesia del Señor, los que creemos, los que perseveramos en el camino angosto. Allí tal vez, tomando el ejemplo del médico y de la pastilla o la medicina, eso nos ayudó, ¿cierto? Si lo tuvimos que tomar por cierto tiempo prudencial o los exámenes y todo este proceso, nos ayudó. Ahora, si tomáramos en serio lo que el Señor nos habla también, nos va a ayudar. ¿Para qué? Para afirmarnos en el Señor, ¿cierto? Para afirmarnos en el Señor, ¿por qué? Porque cuando nosotros tomamos en serio la palabra del Señor que nos demanda, que leamos su palabra todos los días, que es el alimento para nuestra alma, que al mismo tiempo es esa medicina para nuestros huesos, para que nos mantenga con vida,
y al mismo tiempo para estar fuertes y poder seguir avanzando, y no solamente para nosotros solos, sino también para ayudar a otros, ¿cierto? Entonces, todos esos temas, todo este tema o este consejo aparentemente tan sencillo nos demanda al mismo tiempo un llamado para crecer en el Espíritu, amados. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué clase de fruto tú o yo estamos emitiendo al Señor, a los hombres? ¿Qué clase de fruto estoy yo emitiendo? ¿Qué clase de árbol yo soy? ¿Cierto? ¿Por qué lo digo, amados? Porque nosotros, el Señor nos compara también como a árboles, ¿sí? Mateo 7 lo dice. Los frutos que nosotros emitamos son los que nos van a dar el reconocimiento en lo terrenal, pero también en el mundo celestial, en el mundo espiritual. Todo árbol, dice la palabra de Dios, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Le tememos al hombre, pero ¿qué pasa con Dios? Con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Salvador, con nuestro Libertador. ¿También lo hacemos de la misma manera? Es una pregunta muy hermosa para nosotros reflexionar en este consejo para vida eterna. Vamos a leer un poco Hebreos, el mismo Hebreos 12, pero vamos a irnos al verso 11. Allí está hablando de una disciplina. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando los padres nos disciplinan, lo hacen con un propósito. Cuando nuestro Dios nos disciplina, también lo hace con un propósito eterno. Ahora, en el verso 11, el Señor nos está hablando sobre que el proceso tal vez va a traer tristeza, sí. Hay momentos que sentimos que ya no vamos a poder, pero el Señor de todo se da cuenta. Él es omnisciente, ¿cierto? Ahora, aquí en el verso 11 nos está hablando que la disciplina al presente, aunque no parezca que esté dando un fruto de gozo, sino de tristeza, pero dice que después va a dar un fruto apacible de justicia a los que han sido en ella ejercitados. ¿Cuál será ese fruto apacible? Que está relacionado con Gálatas 5:22, que habla sobre los frutos del Espíritu Santo. Está hablando de la mansedumbre. Entonces es importante la disciplina que el Señor nos permite desde que nacemos, cuando usa a los padres terrenales, ¿cierto? Pero también que lo enfoquemos cuando conocemos al Señor, que nos dejemos disciplinar de Él. Porque al final vamos a encontrar que ese fruto apacible es para justicia, para que nuestra alma, a través de Jesús, sea justificada y nos dé un fruto de los frutos del Espíritu Santo, que son 9 de esa lista. Sería el número 8, el de la mansedumbre, pero que el Señor no solamente lo podemos dejar allí en esos 9 frutos del Espíritu Santo, porque el Señor es agua de vida y siempre nos va a estar entregando más a medida que usted y yo disponemos el corazón y disponemos de tiempo para Él. Amén. Hay un Proverbios, que es el Proverbios 4:26, amados, donde el Señor dice que examinemos la senda de nuestros pies, porque nuestros caminos deben de ser rectos. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? ¿Qué fruto estamos emitiendo nosotros? El apóstol Pedro le preguntaba a nuestro amado Jesús, Señor, ¿cómo nos conoceremos? ¿Cómo sabremos si ellos dicen como nosotros, hablan como nosotros, predican como nosotros? ¿Cómo los vamos a conocer si están entre nosotros? Jesucristo respondió esta preciosa palabra: por sus frutos los conoceréis. Cuando el Señor nos entra
en este detalle, amado, es para que nosotros sigamos dando frutos de arrepentimiento genuino día a día. Y que entre más nosotros aprendamos a reconocer nuestros errores, el Señor nos va a ayudar a seguir siendo disciplinados para vida eterna. ¿Cierto? Y también algo que encontré cuando estamos estudiando este verso de Hebreos 12:9, inclusive hasta el 11, usted lo puede leer, el verso, hasta el verso 11, usted va a encontrar que nuestra armadura brillará con los frutos del Espíritu Santo. Ellos van pegados, porque si el Señor Jesús nos está hablando en Efesios 6 sobre la armadura de Cristo, la armadura de Cristo, así se titula, quiere decir, amados, que ella solamente va a brillar cuando usted y yo estamos siendo llenos de los frutos del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos ser disciplinados, ¿cierto? Para eso necesitamos ser disciplinados. Esa es una palabra de revelación que el Señor nos entrega. Aleluya. Porque es igual a esa preciosa palabra cuando tú entiendes quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? De la misma manera Jesús le hizo la pregunta a los apóstoles y terminó preguntándole al final a Pedro. Les preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y unos respondían, pues que eres un profeta. Y Jesús le pregunta a Pedro nuevamente, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, le responde Pedro. Solamente esa revelación la podría dar el Espíritu Santo, le dice Jesús, ¿cierto? El Padre. Así que, amados, por eso es que hoy vemos, lamentablemente, muchas almas distraídas en doctrinas de hombres por no tener la revelación. Y solamente alcanzamos a captar esa revelación cuando usted y yo disponemos ser dejados que Cristo nos discipline. La disciplina no nos gusta, es normal, pero hay que disponer el corazón para que aprendamos a temer a Jehová antes que al hombre. Porque cuando estamos sin Cristo, en el camino espacioso, aprendemos a temerle primero al hombre antes que a Dios. ¿Cierto? Qué interesante es el Espíritu de Dios que nos enseña y nos habla de varias formas para que nosotros sigamos perseverando en el camino que decidimos tomar, que fue el camino angosto, el camino que conduce a Jesús y que al final allí está Jesús esperándonos para entrar a su reino. Aleluya. Así que, hermanos, preparémonos cada día más, porque vale la pena. ¿O quién está feliz en este siglo, donde estamos viendo tantas cosas, que estamos observando que aún el amor se está enfriando, ¿cierto? La verdadera paz solamente nos la ofrece nuestro Dios. Eso lo sabemos la iglesia del Señor. Por eso es importante seguir perseverando, seguir trabajando, no descansar y no rendirnos. Bendito sea el Señor. Aleluya. También me veo amonestada en este video de parte del Señor, y con mucho amor y temor en el Señor lo digo. Debemos estar orando, amados, los unos por los otros. Aprender algo, como dice la palabra de Dios. Aprender a retener lo bueno y desechar lo malo. Si nosotros nos ponemos a analizar el reino de las tinieblas, ellos son unidos. Ellos son bien unidos. Lo mismo el Señor quiere de su iglesia, que seamos muy unidos. Que aprendamos a callarle la boca al enemigo. ¿Y cómo lo vamos a lograr, amados? Orando los unos por los otros. Animándonos los unos con los otros. Cuando tú veas
que el Señor está levantando a un siervo, a una sierva, apóyele en oración. Ore por esas almas, porque el Señor necesita obreros, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Amén. El Señor me estaba amonestando a orar mucho por el hermano Juan Carlos Harrigan. A ese siervo obrero del Señor, yo no lo he visto nunca en persona, ni a él ni a su familia. Y soy sincera delante del Señor, por un tiempo, desde que él empezó a salir en la red social del YouTube, yo los veía muy frecuentemente, pero hubo un tiempo que yo no los veía frecuentemente y pues yo estaba escuchando a otros siervos, como el hermano Josué Girión y el hermano Tibi Joshua, que estuvo por muy buen tiempo, gloria a Dios que aprendí mucho de él. Pero el Señor volvió a poner mi corazón hacia este siervo y todo su ministerio. Y también ha puesto en mi corazón a orar mucho por él. Y el Señor me lo ha mostrado en sueños. Y la verdad, pues, tal vez por eso el Señor me ha amonestado a que lo hable. El hermano Juan Carlos Harrigan es un siervo que el Señor está levantando en este tiempo, específicamente, porque el Señor lo va a usar mucho más, porque es un hombre de fe. Y el Señor Todopoderoso está buscando hijos e hijas de esa manera, hombres de fe, mujeres de fe, que le creamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en todo tiempo, que no nos vayamos a meter a una cueva, sino a seguir trabajando para el Rey. Y yo veía al hermano Juan Carlos Harrigan precisamente. Este sueño lo tuve hace 2 noches. Hoy estamos a 19 de agosto del 2022. Y el Señor me lo mostraba a él trabajando arduamente. Y él sudaba mucho el hermano. Y él usaba una toalla, pues me pareció interesante porque él usaba un material en esa toalla donde absorbía muy rápido su sudor, porque él estaba trabajando en la obra del Señor. Yo lo veía él predicando, trabajando arduamente para la obra del Señor. Así que yo en este humilde canal y de una manera muy respetuosa a usted que está en ese canal, oremos por ese siervo, por ese ministerio, por esa familia, que el Señor les dé fortaleza, porque el Señor lo tiene para ayudarlo a proseguir el camino. Y bendito sea el nombre del Señor, que sigue levantando siervos y siervas que están disponibles para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a tener discernimiento de espíritu para poder captar lo que el Señor nos enseña y poder actuar. Amén, actuar. Y es apoyar a estos siervos y siervas, que el Señor vea nuestros corazones en oración, orar por ellos, porque el enemigo va a querer siempre estar tumbando cabezas. Pero mientras una iglesia esté unida en oración, jamás podrá el enemigo vencer, porque Cristo está delante de nosotros y estamos usando las herramientas de poder que tenemos la iglesia del Señor, que son la oración y aún el ayuno. Amén. Así que eso le tenía que decir, amonestada de parte del Señor, porque Dios es fiel. También tuve un sueño con este siervo cuando estuve yo a mitad más o menos de empezar el canal. Yo lo vi a él sobre un lago. Yo no sé si el hermano le está pidiendo a Dios caminar sobre las aguas. Yo soy una que yo sí le pido a Dios caminar sobre las aguas. Pero yo vi que ese hermano estaba sobre las aguas en un lago. Pero esas aguas se convirtieron como en una, no sé si usted me entenderá la palabra gelatina. Pero la gelatina era estable, ella era estable y ella se fue formando de color blanquito. Era un blanco como escarcha. Y yo lo vi a él allí junto con su esposa y sus 2 hijos, o 3 hijos, no sé, era su familia entera. Y al otro lado del lago, no estoy exagerando ni nada, delante de Dios estoy hablando, yo estaba allí en el otro lado del lago junto con mis hijos. Y yo nunca he visto a ese siervo. Tal vez algún día los vea, ¿cierto? En persona. Tal vez algún día vaya, los visite, solamente Él lo sabe, a esa iglesia linda que el Señor está levantando en ese lugar en Estados Unidos. Pero amados, oremos mucho por ese varón.
y por su familia. Que el Señor los siga fortaleciendo. Y oremos también por nuestros otros hermanos que el Señor pone en nuestros corazones. Hay que pelear la batalla hasta el final. Amén. Hay que pelear la batalla hasta el final. Y pues tenía que decir eso porque la verdad, el Señor así me ha amonestado y mejor es obedecer al que manda. El que manda es Él, nuestro amado Jehová de los ejércitos. Amén. Bueno, precisamente del Señor, espero que esto haya sido para la gloria del Señor. Sigamos valientes, sigamos perseverando, sigamos avanzando y temiendo a Dios. Porque mejor es temer y obedecer a Jehová antes que a los hombres. Amén. Como declara la palabra de Dios. Y como lo declara el apóstol Pedro. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que la paz del Señor repose sobre sus corazones, preciosas mías del Señor. Shalom y Dios los bendiga. Chao, hermanos. Feliz fin de semana y también les amonesto a que aquellos que no han visto los videos del lunes, miércoles y bueno, hoy viernes, les animo que en el Señor que los vean. Siempre hay algo hermoso que el Señor nos tiene para aprender y seguir meditando y seguir esforzándonos para Dios. Amén. Bueno, feliz fin de semana. Chao.